¿Me creerías si te dijera que existe un tratamiento contra enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias, autoinmunidades, cáncer, y que se conoce desde 1890? Esto no es un clickbait. No te trato de engañar. Solo que a pesar de la versatilidad y potencial de esta estrategia terapéutica, aún hay efectos secundarios y una que otra problemática por resolver. Quédate para conocer sobre la seroterapia. En teoría, se podría usar la seroterapia contra cualquier agente patógeno, ya que los anticuerpos se unen específicamente a sus antígenos. En humanos se ha utilizado contra enfermedades bacterianas como anthrax, tosferina, neumonía, meningitis e incluso tuberculosis. Enfermedades virales como sarampión, paperas, influenza, coronavirus, ébola y rabia. Por hongos como Cryptococcus y protozoarios como Cryptosporidium. Actualmente ya no es tan utilizada. Sin embargo, durante las epidemias o pandemias, es una alternativa de emergencia como medida profiláctica para el personal de salud o bien como tratamiento para los enfermos. Solo que para que el tratamiento sea efectivo, debe ser implementada tan pronto comiencen los signos de enfermedad. Hay enfermedades que no son provocadas directamente por los patógenos, sino por las moléculas que producen, las toxinas. Contra las que se ha utilizado la seroterapia incluyen la difteria, gangrena gaseosa, botulismo y tétanos. Otro de los usos comunes es contra el veneno de serpientes, alacranes y viudas negras. Existen regiones del mundo en donde esto es un problema importante, tanto que existe el Día Internacional para la Concienciación de la Mordedura de Serpiente. De igual manera, la terapia antivenenos debe ser administrada lo más pronto posible para poder neutralizar su efecto. Volviendo al tema de enfermedades infecciosas, si se puede usar un anticuerpo contra un antígeno de un patógeno, entonces una mezcla de anticuerpos contra diferentes antígenos es una buena idea. Esta estrategia de inmunidad pasiva se utiliza en pacientes con inmunodeficiencias. De esta manera se pueden proteger contra diferentes enfermedades al no poder generar una inmunidad por sí mismos. Las desventajas son que la protección está determinada por la concentración y la mezcla de anticuerpos. La protección es a corto plazo y se requiere de inyecciones repetidas. Y con cada aplicación puede haber efectos adversos. Para el caso de enfermedades autoinmunes, el objetivo de los anticuerpos utilizados es lograr inhibir o regular al sistema inmunitario de su acción contra los componentes propios. No es un tratamiento curativo, pero puede disminuir los signos de enfermedad por algún tiempo. Al haber distintas enfermedades autoinmunes, no existe un tratamiento específico para cada una de ellas. Mismo caso que para el cáncer. La quimioterapia y radioterapia no son un tratamiento específico para cada tipo de cáncer, y la dosis que se utiliza llega a ser muy fuerte para los pacientes cuando se busca erradicar a las células cancerígenas. Adicionalmente, con el tiempo algunos tipos de cáncer generan resistencia. Por estas razones se busca una combinación de terapias que también incluye la remoción quirúrgica cuando es posible, y la inmunoterapia con anticuerpos o vacunas. Con los anticuerpos se busca eliminar a las células cancerosas por medio de la respuesta inmunitaria o al bloquear las señales de crecimiento. La combinación de tratamientos intenta incrementar las posibilidades de eliminar a las células cancerosas y reducir los efectos secundarios de los tratamientos. La seroterapia contra el cáncer es la que cuenta con mayor cantidad de anticuerpos monoclonales aprobados, y habrá más conforme avancen las pruebas clínicas. No obstante, encontrar antígenos específicos contra el cáncer es una tarea complicada, ya que algunos de los antígenos también se pueden encontrar en las células sanas y esto puede traer daños colaterales. Ahora, ¿cómo es que los anticuerpos actúan contra estas enfermedades? El anticuerpo se une al microorganismo o toxina para impedir su efecto sobre la célula o impiden que se adhieran y colonicen a los tejidos. Esto es la neutralización. En enfermedades inflamatorias y autoinmunes, se unen a citocinas como el factor de necrosis tumoral para disminuir el efecto proinflamatorio. Una vez neutralizados, son opsonizados a células fagocíticas o activan la vía clásica del complemento para su destrucción. Esto también ocurre con las células cancerosas. Los anticuerpos se unen a antígenos en células infectadas o cancerosas y las células NK las reconocen y las destruyen. En las autoinmunidades, para inhibir la función de los linfocitos B autorreactivos que producen autoanticuerpos que provocan daño por los mecanismos que acabamos de ver, se utilizan anticuerpos para saturar a los receptores inhibidores de linfocitos B autorreactivos, y así disminuir la secreción de autoanticuerpos, de citocinas, limitar su proliferación y supervivencia. Otro mecanismo más sofisticado, elegante e inteligente
es la utilización de anticuerpos monoclonales para revertir la regulación de linfocitos T, B y células NK que inducen las células cancerosas sobre ellas. Lo explico. Cuando los linfocitos son activados, expresan en su membrana receptores inhibitorios. Por otro lado, las células cancerosas sobreexpresan los ligandos que suprimen la activación de estas células. De esta manera evaden la respuesta inmunitaria y siguen proliferando. Así que los anticuerpos se unen a estos receptores inhibitorios para interrumpir la interacción y permitir que los linfocitos sigan con la respuesta antitumoral. Nueva sección. ¿A quién demonios se le ocurrió esto? Sabemos que los anticuerpos se unen a un antígeno específico, es decir, son monoespecíficos. Pues bien, a científicos muy brillantes se les ocurrió diseñar anticuerpos biespecíficos, que se unen a dos antígenos, y utilizarlos en el tratamiento contra el cáncer. Una estrategia es que un anticuerpo biespecífico se puede unir a un antígeno de un linfocito y a otro antígeno en la célula cancerosa. Ya estando juntas, la célula T se activa para eliminarla. Otra estrategia es que se unan a receptores de factores de crecimiento para bloquear las señales de proliferación, y después llegan las células NK y los macrófagos para eliminarlas. Aprovechando la unión específica de los anticuerpos, ¿por qué no agregarles una molécula que los haga letales sin ayuda del complemento o células? A otros científicos muy brillantes, y tal vez un poco locos, se les ocurrió esta idea, y diseñaron anticuerpos conjugados a fármacos citotóxicos, toxinas o isótopos radioactivos. La idea es que después de la unión a la célula estos sean internalizados y el fármaco se libere dentro de la célula cancerosa, o que la toxina surta su efecto sobre la célula, o que emitan partículas alfa o beta que dañen al ADN y resulte en la muerte celular. Al momento he resumido las bondades de la seroterapia como estrategia de tratamiento. No obstante, está lejos de ser perfecta. Veamos los posibles efectos adversos. Desde que se instauraron las primeras terapias con anticuerpos, se comenzaron a identificar los efectos secundarios tras inyecciones repetidas. Una de las primeras fue la reacción de Artus, una inflamación en la piel manifestada a las pocas horas de la inyección. Con la administración intramuscular de anticuerpos se pueden desarrollar abscesos estériles, fibrosis, hematomas y una posible lesión a nervios en el sitio de inyección. Con la administración intravenosa hay signos como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, náusea y calambres. Otro riesgo considerable es la formación de una gran cantidad de inmunocomplejos que no pueden ser eliminados por el vaso e hígado. Se depositan en el endotelio vascular y tejidos, y de ahí se activa la respuesta inmunitaria. A este padecimiento se le conoce como la enfermedad del suero, y también fue descrita desde las primeras aplicaciones de la seroterapia. Tanto la reacción de Artus como la enfermedad del suero corresponden a la hipersensibilidad tipo 3, tema de la siguiente transmisión. Otro riesgo es el desarrollo de una reacción anafilactoide, una respuesta que se parece a la anafilaxia, pero que no está mediada por IgE. Puedes revisar esta transmisión para conocer más. Resistencia al tratamiento. Muchas veces la seroterapia va perdiendo su efecto terapéutico debido a que los anticuerpos comienzan a ser reconocidos como moléculas extrañas, y el propio sistema inmune neutraliza su acción. Esto es porque los anticuerpos se obtienen de otros individuos o de células que tienen diferencias genéticas con el paciente, y el sistema inmune lo reconoce. En el futuro, una terapia que sea a partir de linfocitos B del mismo paciente será la mejor opción. Sin embargo, aún no estamos ahí. Hablando del futuro. A pesar de que la seroterapia ha estado en desuso por el desarrollo de otro tipo de terapias menos costosas o por sus efectos adversos, en los próximos años podría ser nuevamente una buena alternativa de tratamiento. Un buen ejemplo es que, después de décadas de uso inadecuado de antibióticos de amplio espectro, se han generado bacterias multiresistentes, y cada vez se tienen que hacer nuevos fármacos más potentes que pudieran ser tóxicos para los pacientes, y si el mal uso continúa, también se generará resistencia, sin mencionar que tienen efectos sobre la microbiota y contaminan el ambiente. Es aquí donde los anticuerpos se vuelven muy atractivos. Sí, está bien, los patógenos también cambian sus antígenos con el tiempo, pero ya con la tecnología desarrollada y las terapias probadas, sería cuestión de algunos ajustes. Además, no se tendría que elegir entre antibióticos o anticuerpos. Bien se podrían utilizar sinérgicamente para aprovechar los beneficios de ambos y reducir sus efectos adversos. La ventaja de los anticuerpos es que son específicos para cada antígeno, y con ello viene un enorme potencial para las diferentes enfermedades contra las que se puede utilizar. Con los avances tecnológicos cada vez será más accesible la producción y utilización. Pero aún no estamos ahí. Hay muchos aspectos que se deben considerar.
Quizá lo primero es de dónde se van a obtener los anticuerpos. De animales de laboratorio, suero convaleciente, o si se van a diseñar y producir anticuerpos monoclonales en un laboratorio. Animales de laboratorio. Mientras más grande el animal, mayores cantidades de anticuerpos que se pueden obtener. Pero también se incrementan los costos de alimentación, alojamiento y del personal que se encargará de cuidarlos. Es más sencillo el manejo de animales pequeños. Incluso existe la posibilidad de modificarlos genéticamente para que se produzcan anticuerpos humanizados. Sin embargo, tal vez no se generen grandes volúmenes de anticuerpos. Esto es importante si pensamos en los tratamientos a gran escala. Suero convaleciente. Parte de la dificultad radica en reclutar y convencer a las personas para que donen sangre o plasma. Después seleccionar a quienes tengan altas concentraciones de anticuerpos y que no padezcan de otras infecciones. Para esto se les deberá realizar pruebas diagnósticas. Aún con esto se hace un tratamiento con 2 métodos químicos o físicos para eliminar los virus que pudieran contener. Además, al receptor del suero se le realiza una prueba de compatibilidad sanguínea. Anticuerpos monoclonales. Para su producción hay distintas tecnologías, entre las cuales está la del hibridoma. Tiene las ventajas de ser una producción in vitro a gran escala y que hay consistencia entre lotes, pero se requiere de infraestructura especializada y de personal altamente capacitado para su producción. En cuanto a los anticuerpos conjugados, debe ser un diseño y producción muy cuidadosa para evitar que el conjugado se separe antes de tiempo y cause un efecto colateral en otras células. Otra cuestión es que para los conjugados a isótopos radiactivos, se requiere de un equipo multidisciplinario de oncólogos, radiólogos, farmacólogos, físicos, personal de salud capacitado e infraestructura especializada para tratar con este tipo de terapias. Para la aplicación de la seroterapia, hay que considerar que independientemente del método para obtenerlos, el procesamiento y almacenamiento debe ser cuidadoso para evitar su contaminación o la formación de inmunocomplejos que potencialmente podrán causar efectos adversos al momento de su utilización. La vía, dosis y frecuencia de administración depende de la enfermedad que se trate, pero es imprescindible un diagnóstico oportuno y preciso de la causa. Esto por la especificidad de los anticuerpos y porque el tratamiento funciona mejor mientras más pronto se aplique. La vía de administración suele ser intramuscular, intravenosa o subcutánea, siendo la intravenosa y subcutánea las que están en investigación al ver que producen menos efectos secundarios y requieren de una menor premedicación con corticosteroides o antihistamínicos, lo cual es una buena noticia para los pacientes que requieren dosis repetidas, como lo son los pacientes con inmunodeficiencias o cáncer. Las pruebas clínicas que incluyan diferentes rutas de administración, dosis e intervalos entre administraciones llevarán a una terapia individualizada y a una mejor calidad de vida para los pacientes. Lo comercial. Son muchas las enfermedades en las que se puede utilizar la seroterapia, y cada enfermedad requiere de al menos un anticuerpo específico. Algunas enfermedades son poco comunes, lo que resulta en un mercado escaso con una limitada y costosa producción. El enfoque de la investigación y producción se centraría en las enfermedades más comunes para poder cubrir los gastos. Aunque aún se requiere de muchos estudios clínicos para poder utilizar los anticuerpos con seguridad en cuanto a su especificidad, efectos adversos y frecuencia de administración, cada vez hay más apreciación por la utilización de los anticuerpos para el control de enfermedades. ¿Veremos pronto más terapias con anticuerpos? ¿O se optará por alternativas como las vacunas o, más loco aún, los bacteriófagos? ¿Tú qué piensas? Yo soy el profesor Abroncio y nos vemos hasta la siguiente transmisión.